Millonario abandona a mendiga con su bebé en la nieve. Y lo que hizo después es impactante. La noche era cruda en Buenos Aires. Las calles frías, cubiertas de nieve, reflejaban una luz tenue que apenas alcanzaba a iluminar la desesperanza. Alejandro Vargas, un hombre de negocios forjado en el mundo tecnológico, caminaba con firmeza. Su rostro perfecto, esculpido como una estatua, ocultaba secretos oscuros, profundos como la noche misma. Nadie podía imaginar que aquel millonario que inspiraba admiración y envidia tenía un monstruo acechando en su interior. Cuando Alejandro llegó a un barrio marginal, el viento helado le azotó la cara, como un recordatorio cruel de la vida que él había dejado atrás. No era usual que sus pasos lo llevaran por ahí, pero algo lo empujaba. Una sensación que no podía ignorar. A lo lejos, casi como una sombra en medio del blanco, vio a Lucía, una mujer encogida y tiesa de frío, con un bebé dormido en sus brazos. Al acercarse, sus ojos se encontraron. Las miradas revelaron mundos completamente diferentes. La de Lucía, llena de súplica y dolor. La de Alejandro, oculta tras una coraza de indiferencia. El latido del corazón de Lucía resonaba en el silencio, un eco de vida en medio de la desolación. Era un momento crítico, un instante donde se decidía la humanidad de un hombre o su total ruina. Él se detuvo, sintiendo un nudo en la garganta. Allí estaba Lucía, abandonada por la vida, y su pequeño, tan inocente y ajeno a los horrores del mundo. Pero en lugar de ofrecer ayuda, Alejandro sintió un agudo deseo de escapar. Su mirada se nubló, y en un arrebato de egoísmo, se dio la vuelta. Los pasos sonaron como un castigo en la nieve, y cada vez que se alejaba, el peso de la culpa lo atrapaba más fuerte. Mientras se adentraba en la noche, su mente se transformó en un torbellino de emociones. La desesperación crecía, y con ella el miedo. ¿Qué he hecho?, se repetía a sí mismo, pero la respuesta era un eco en el vacío. La figura de Lucía desaparecía rápidamente, pero su grito, aunque silencioso, retumbaba en su conciencia. No puedes dejarla así. Pero él seguía adelante, atrapado en su propia oscuridad. De repente, en un giro de los acontecimientos, la sombra de alguien lo siguió. Una figura oculta entre la neblina de la noche lo observaba. Una sensación helada recorrió su espalda. Alejandro sintió la presión de ser vigilado, como si sus acciones estuvieran marcadas desde ese momento. Al mirar su alrededor, notó que las luces de las farolas parpadeaban, como si las mismas estuvieran cuestionando su moralidad. ¿Podría Alejandro encontrar alguna redención en medio de sus secretos? ¿Qué pasaría con Lucía y su bebé? Las preguntas se agolpaban en su mente, dejando un sabor amargo y una desesperanza desgarradora. El destino de los tres se entrelazaba en ese oscuro camino, y Alejandro sabía que la noche apenas comenzaba. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like, que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El eco de los pasos de Alejandro resonaba en la noche, como una melodía. Trágica, cada vez más distante. Pero en su interior, una lucha comenzaba. La imagen de Lucía y su bebé no abandonaban su mente, atormentándolo, cada vez más fuerte. De repente, una sombra se abalanzó sobre él. Un golpe brusco en su espalda lo hizo tambalear y se dio la vuelta rápidamente. Era un joven, envuelto en una capa raída y con una mirada desafiante. ¡Alto!, gritó, con la voz cargada de rabia. ¿Vas a dejarla así? ¿Vas a dejar que ese niño muera de frío? Alejandro, atónito, sintió como el vértigo lo invadía. Era como si alguien lo hubiera despertado de un sueño del que no quería salir. ¿Quién te crees para juzgarme?, respondió él, desbordante de furia. Pero el joven no. Se inmutó. Sus ojos llenos de determinación desnudaron el frío corazón de Alejandro. No se trata de ti, se trata de ella, del niño que no pidió nacer en esta miseria. Las palabras del joven eran como un puñal, atravesando la coraza que Alejandro había construido a su alrededor.
Déjame en paz, no tengo tiempo para esto, replicó Alejandro, sintiendo la presión de la culpa aumentar. Pero el joven no se movía. En su mano derecha brilló un objeto afilado. Era un cuchillo. Reflejando la luz de las farolas, y el corazón de Alejandro se detuvo por un instante. No estoy aquí para amenazarte, sino para ofrecerte un trato, dijo el joven, con una calma inquietante. Te vi cuando pasaste junto a ella. Si no actúas, será tu culpa si algo le sucede. Te doy una oportunidad. Las palabras lo atraparon. ¿Oportunidad para qué?, preguntó Alejandro, sintiendo un leve escalofrío recorrer su espalda. Llévala a un lugar seguro. Busca ayuda de verdad. La gente en tu mundo no se preocupa por ellos. Pero tú tienes el poder de cambiar eso. Si no lo haces, estarás condenado a vivir con ello. Con su grito en tu conciencia, dijo el joven, acercándose lentamente. De repente, un grito desgarrador rompió el aire, eco de desesperación. Era Lucía. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía. En un acto reflejo se lanzó hacia adelante. No, exclamó. ¿Qué le pasa? Justo cuando lo decía, el paisaje cambió. El cielo se oscureció, y una ráfaga de viento helado se alzó. Las luces empezaron a apagarse, y en ese instante algo impactante ocurrió. El joven que había parecido un simple vagabundo, reveló su verdadero rostro. Sus rasgos comenzaron a distorsionarse, hasta que no fue más que un destello luminoso. «¡Eres un...!». Alejandro se detuvo, incapaz de continuar, cuando comprendió que aquel joven era más de lo que aparentaba. La figura se desvaneció en el aire, murmurando: «El destino es como la nieve, fría, pero puede transformarse en vida. Tú decides qué hacer con ello». De repente, un estruendo y el derrumbe de un edificio cercano rompieron el silencio, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Un grupo de personas salió corriendo. Gritos de terror llenaron la noche. El caos se desató a su alrededor. Alejandro se giró hacia Lucía, atrapada por el pánico. Pero en sus ojos vio algo más. No era solo miedo, había un destello de fuerza. ¿Podría darle una oportunidad a la vida que tanto despreciaba? Las luces titilaban nuevamente, y el eco de la voz del joven resonaba en su mente. ¿Se atrevería a volver? ¿O se perdería para siempre en su propio desasosiego? El futuro parecía sombrío, y las decisiones que tomaría aquella noche cambiarían el rumbo de todos. El caos que había estallado a su alrededor hizo que Alejandro sintiera que el mundo entero se desmoronaba. Las sirenas en la distancia, los gritos resonando con terror y el frío cortante parecían conspirar contra él. Miró a Lucía, y su corazón se aceleró. La imagen del bebé temblando en sus brazos lo llenó de pánico. ¿Qué había hecho al abandonarla? Se giró buscando al joven que había encantado su conciencia. Pero no había nadie. En su lugar, el estruendo de un edificio en ruinas atrajo su atención. Las luces parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. La noche se volvió ominosa. «Lucía», gritó. Pero ella estaba en shock, mirando el caos que los rodeaba. Justo cuando Alejandro pensó que todo era inútil, vio algo en la penumbra. Una figura, encapuchada, emergía entre las sombras. Era un hombre, alto y delgado, que se movía entre la multitud con una agilidad sorprendente. Alejandro sintió que su cuerpo se tensaba. ¿Quién era? Sin pensar corrió hacia él. «¿Has visto a una mujer con un bebé? Ayúdame». Pero el hombre no le respondió. En cambio se detuvo, lo observó fijo y sonrió de una manera siniestra. «Tú eres el que tiene culpa», dijo con una voz profunda. «Te vi dejarla. Ahora la vida te está reclamando». El latido rápido de su corazón resonaba en sus oídos. Alejandro quiso replicar, pero el hombre levantó una mano. «No es solo un juego, es un trato que has hecho sin saberlo. Tienes dos caminos, el de la salvación o el de la condenación». Con eso, el hombre se dio la vuelta y desapareció en la noche. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Al mirar hacia Lucía nuevamente, su horror se amplificó. Un grupo de personas se había reunido, gritando agitados. Concernido, se acercó y empujó a través de la gente. «Lucía». Cuando finalmente la encontró, su rostro estaba pálido. «Su bebé no responde», dijo, la voz rota. Alejandro se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «No, por favor, no», exclamó. En ese momento, una luz brillante apareció sobre el lugar, y una figura se materializó frente a él. Era el joven, ahora con una apariencia más etérea, como un espectro. «Si quieres salvarlos,
no solo tienes que llevártela, debes confrontar la verdad que escondes. Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. Cuando el joven habló, su voz resonó profundamente. La vida de Lucía y de su hijo están atadas a tus secretos más oscuros. Eres el encargado de una fortuna que se ha construido sobre el sufrimiento de otros. Ahí afuera hay quienes conocen tu historia. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. La noche se volvió fría y oscura. ¿Quiénes? Logró preguntar sintiendo que el miedo le atrapaba la voz. Tu pasado vuelve para reclamar lo que le pertenece. Los murmullos de la multitud dejaron claro que no solo eran testigos. Eran conscientes, más de lo que Alejandro había imaginado. Tu familia, tu conexión con ellos, están más cerca de lo que crees. Y ahora habrá un precio que pagar por todo lo que has ignorado. Algo en sus entrañas se revolvió. La figura sonrió con una risa fría que reverberó entre los escombros. Lo que harás ahora no será solo por ellos. Será por tu propia salvación. Así que piénsalo bien. La luz brilló una vez más, y el joven desapareció, dejándolo solo con la pesadilla que estaba a punto de desatar. Alejandro miró a Lucía y su bebé. Sabía que debía actuar, pero su mente estaba revuelta. ¿Qué verdad le esperaba al dar un paso hacia adelante? ¿Qué secretos oscuros de su pasado podrían salir a la luz? La noche era un laberinto, y las sombras de su vida estaban más vivas que nunca. Este no era el final, apenas el comienzo de algo aterrador. La noche caía pesada sobre Alejandro. El caos que lo rodeaba era abrumador, y la imagen de Lucía, pálida y llena de terror, lo perforaba con cada latido de su corazón. «Lucía», gritó de nuevo, empujando a través de la multitud enloquecida. La gente corría, gritando sin rumbo. Ellos estaban atrapados en su propio pánico, y Alejandro, sintiendo que se ahogaba, apenas podía pensar. «No puede estar pasando esto», repetía como un mantra, su voz temblando de angustia. Cuando finalmente llegó a ella, vio que Lucía estaba de rodillas, con su bebé en brazos, temblando. Un grupo de personas estaba alrededor, mirando con ojos llenos de miedo y compasión. «El bebé no responde», pudo oír que decía, su voz quebrada, casi inaudible entre la confusión. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Se arrodilló junto a Lucía. La cara de ella se veía tan frágil. «No, por favor, no», susurró, pero el grito de la desesperación ya resonaba en su mente. «Ayuda, alguien por favor». Su voz temblaba, ecos de una súplica, pero no llegó nadie. La multitud se aislaba, cada uno envuelto en su propio terror. Y entonces, un estruendo. La tierra tembló bajo sus pies. Y un segundo edificio cayó en pedazos. El polvo y el hielo se levantaron en una nube gris, cubriendo el aire. La gente gritó aún más, pero Alejandro solo podía ver a Lucía. «Haz algo», gritó. «Alguien llame a una ambulancia». En la lejanía, escuchó ladridos. Sirenas que se acercaban, pero ante sus ojos, la realidad se tornaba borrosa. «Lucía, por favor». La mirada de ella se hundía en un abismo de desesperación. Y entonces, algo extraño ocurrió. El mismo destello luminoso que había visto antes, volvió a aparecer. Y ante él, el joven que había cruzado su camino. Pero ahora, su figura era aún más etérea, como si se desvaneciera entre el caos. «Debes actuar». Sus palabras resonaron, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Qué se supone que debo hacer?», preguntó, casi suplicando, mientras el aire frío mordía su piel. En ese instante, el joven se acercó. «La vida está conectada. Tienes que enfrentarte a tus propios demonios». Alejandro se sintió perdido. «¿Qué demonios?». Su mente estaba hecha un lío. Entre gritos, polvo y sombras, vislumbró algo detrás del joven. Entre los escombros se alzaba una figura familiar. Era su hermano, Javier. El mundo se detuvo de golpe. «Javier», murmuró, sus ojos ensanchándose. La realidad se enrojeció, y el terror se apoderó de él. «¿Qué haces aquí?». Pero Javier, con su mirada sombría y distante, solo apuntó hacia atrás. Allí, una puerta abierta por la que salía una luz intensa, pero desde donde venía un oscuro silencio. «Eres tú el que ha creado esto», dijo Javier, y su voz resonó con la fuerza de una tormenta.
Alejandro sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. No puede ser. Todo fue por ti. Lo que pasó. El joven espectro sonrió, y en un giro surrealista, la figura de Javier se acercó más. La familia, Alejandro. Siempre ha sido la familia. ¿Qué estás dispuesto a perder y qué estás dispuesto a salvar? No, gritó Alejandro, sintiendo el nudo en su garganta. No puede ser así. Todo alrededor se volvió un caos de luces y sombras. La multitud aún estaba en el frenesí del horror, mientras él enfrentaba sus propios fantasmas. La imagen de Lucía y su bebé se desvanecía en su mente. Si su hermano estaba aquí, debía haber algo que Alejandro no sabía. Un secreto extremadamente profundo que jamás había revelado. ¿Qué significa esto?, preguntó, sintiendo que el tiempo se detenía. ¿Qué tiene que ver Lucía en todo esto? Todo está conectado, respondió el joven. Sus vidas dependen de la verdad que has ocultado. ¿Te atreverás a desvelarla? Con un último vistazo a Lucía, desesperada y llena de miedo, Alejandro sabía que la decisión que tomaría a continuación no solo cambiaría su vida, sino también la de ella y la de su bebé. La presión en su pecho se intensificó. ¿Cómo podría enfrentar lo que había escondido? ¿Linaje? ¿Traición? ¿Secretos familiares? La batalla se libraba dentro de él. La noche no solo seguía cayendo, ahora era un laberinto de decisiones difíciles. ¿Podría encontrar la valentía para confrontar su pasado y salvarlas a ambas? ¿Qué verdades explosivas se desatarían si decidía seguir adelante? La oscuridad lo envolvía, y con cada latido su corazón parecía gritar por la redención. Pero, ¿sería suficiente? La pregunta quedó flotando en el aire, dejando todo en vilo. La noche caía pesada sobre Alejandro, y la desesperación lo asfixiaba. A su alrededor, el caos se desataba con cada grito y cada explosión lejana, mientras él se arrodillaba junto a Lucía. Su mirada, cargada de miedo, caía sobre el pequeño que no respondía. «Por favor, despierta», imploraba, sintiendo el corazón latir con furia dentro de su pecho. De repente, un ruido ensordecedor rompió el aire. La tierra tembló, y el polvo se elevó, cubriendo todo a su alrededor. «¿Qué está pasando?», pensó, mientras la multitud retrocedía, aterrorizada por la inminente catástrofe. La luz de un gran destello lo deslumbró y él se cubrió los ojos. Cuando la luz se disipó, se encontró de pie, en un lugar completamente diferente. No había gritos ni caos, solo un silencio inquietante. Miró a su alrededor y reconoció el lugar, una casa antigua, llena de recuerdos. Era su infancia. Su corazón se detuvo. «No puede ser», murmuró. Ahí estaba, en el pasillo que había recorrido tantas veces de niño. Y ahí, al fondo, vio una figura. Era ella, su madre. «Mamá», la llamó. La voz quebrándose. Pero ella no parecía notarlo. Estaba de espaldas, mirando por la ventana. El viento soplaba fuerte, y las cortinas bailaban con fuerza. «¿Por qué no me ves?», preguntó, desesperado. Pero su madre continuaba, ajena, como si estuviera atrapada en su propio mundo. Sin embargo, de repente, los recuerdos comenzaron a fluir. Imágenes de su infancia, risas, abrazos y las cartas que nunca envió. Sus secretos. Alejandro sintió el nudo en su garganta al recordarlos. «Debo volver», pensó, pero no podía apartar la mirada de su madre. Era como si hubiera un hilo invisible que lo mantenía ahí, atrapado entre la realidad y lo que había sido. Y en ese momento, escuchó un llanto. Era el llanto de un bebé. Lucía se dio la vuelta y todo volvió a cambiar. Las paredes de su infancia se desvanecieron y volvió al caos. «Lucía», gritó otra vez, con la voz al borde del colapso. Se giró, pero la multitud se había dispersado. Ella estaba sola, y el bebé. «¿Dónde está mi hijo?». Escuchó un grito desgarrador. Era Lucía, pero no estaba sola. Un grupo de personas rodeaba a una mujer que parecía la imagen de la desesperación. Caminó hacia ellos, y el terror le heló la sangre al ver que la mujer estaba complicada entre quienes se acercaban a Lucía. Era su hermana, Valentina. Su rostro, demacrado y angustiado, lo miró directo a los ojos. «Este es tu hijo, Alejandro». «Tú lo dejaste en la nieve», gritó. Las palabras le quemaban como fuego en la piel. Alejandro sintió que el mundo se escapaba de su control. «No, no es posible», balbuceó.
sintiendo que todo se desmoronaba en su mente. No puedes estar aquí. Viniste con seguridad, ¿no? Valentina dio un paso adelante, y el silencio que siguió era tan fuerte que podía oír su propio aliento. Tu avaricia, Alejandro, este es el fruto de tus decisiones. ¿Sabes lo que has hecho? Espeté. Las palabras de Valentina resonaron como un eco horrible, recibiendo cada respiro lleno de culpa. Lucía, atrapada entre la confusión y la desesperanza, extendió sus manos. «Ayúdame», gritó con lo último que le quedaba de aliento. Pero no solo estaba pidiendo ayuda. Había algo más en su mirada, un entendimiento profundo de la verdad que Alejandro había ignorado por tanto tiempo. Y en ese momento, la figura del joven espectro se materializó de nuevo, esta vez más definida. «Ya no puedes escapar. Haz lo que creas correcto o pierde a ambos para siempre», dijo en un tono que helaba la sangre en las venas. La imagen de su madre, de Valentina y de Lucía lo atraparon en un torbellino de emociones. «¿Qué quieres de mí?», gritó sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. La verdad quería salir, y Alejandro no sabía si podía enfrentarla. Hubo un silencio abrumador antes de que el estruendo estallara nuevamente. La luz brilló con más intensidad, desnudando secretos que había mantenido demasiado tiempo en la penumbra. «Tus decisiones han tejido un destino que no puedes ignorar», resonó la voz del espectro. El caos regresó con fuerza, mientras Alejandro luchaba por sostenerse. En la bruma de las revelaciones, las prioridades se estaban distorsionando, y su corazón latía como si quisiera dejar de ser. Todo giraba, y a su alrededor, la vida de Lucía y el destino de su hijo pendía de un hilo. «No», suplicó hacia el cielo, pero en su interior, sabía que el verdadero horror apenas comenzaba a desatarse. La noche caía pesada sobre Alejandro. El caos lo asfixiaba. Al mirar a Lucía, vio que su rostro se desvanecía en la desesperación. «Lucía», gritó de nuevo, pero su voz se perdía entre los gritos y el estruendo de los edificios colapsando. «No puede estar pasando esto», repetía como un mantra, el terror apretándole el pecho. De repente el joven espectro apareció. De nuevo ante él, más claro que antes, como un faro en medio de la tormenta. «Debes actuar ahora», le decía. Esa mirada profunda y penetrante atravesando su alma. El aire se volvió denso. «Tus secretos están a punto de salir a la luz». Alejandro sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Qué secretos?», preguntó, la voz temblándole. La figura del joven se perfiló en sombras, pero respondió con firmeza. «Los que mantuviste ocultos por tanto tiempo. Hoy son la clave para salvarlas». Fue entonces cuando entre el pánico, un estruendo sacudió el suelo. Un grito desgarrador resonó por encima del bullicio. «¡Alejandro!». Era Valentina, su hermana, arrastrando a una mujer entre la multitud. El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. Entre lágrimas ella gritó: «Ella lo sabe todo». «¿Qué sabes?», preguntó, sintiendo cómo un frío gélido le recorría la espalda. Lucía lo miraba con terror. Las palabras de Valentina se desbordaban. «Lo que tú hiciste, lo que nuestra familia ha escondido, todo». La multitud se reunió, murmurando al escuchar su nombre. «No», gritó Alejandro, pero la palabra se apagó en su garganta. Valentina, con las manos temblorosas, le lanzó una mirada furiosa. «Este es tu momento. No puedes seguir huyendo de la verdad». Cuando el eco de la revelación se asentó, Lucía, aún en el suelo, empezó a respirar con dificultad. Su bebé había dejado de llorar. Alejandro sintió un nudo horrible en el estómago. No era solo su vida la que pendía de un hilo, era la de su hijo. «Necesitamos ayuda», gritó, pero el temor y la confusión lo ahogaban. Las luces parpadearon, y pasó un instante suspendido en el tiempo. El caos a su alrededor se volvió apenas un susurro. Era como si la oscuridad se hubiera detenido, dejando solo la crispación del momento. «Dime qué sabes, Valentina», le exigió, ya sin poder contenerse. Ella se acercó, temblando. «No lo entiendes, la fortuna que tienes proviene de algo oscuro, algo que tú mismo enterraste. ¿Recuerdas aquel viaje a la casa de la abuela?». «Eso fue hace años», le interrumpió. «No tiene nada que ver con esto». «Oh sí». La voz de su hermana resonó con una intensidad cruda.
Entonces la multitud comenzó a murmurar. Las miradas se cruzaban, y Alejandro sintió que sus peores miedos se volvían realidad. La verdad está más cerca de lo que crees. Tu madre, el dinero, ¿de dónde realmente proviene tu riqueza? Basta, bramó Alejandro, pero ya era demasiado tarde. La imagen de Lucía y su bebé, frágiles y vulnerables, le atravesó el corazón. Las palabras de su hermana seguían retumbando en su mente. Justo entonces, el ruido se detuvo. Un silencio tenso llenó el aire. Un hombre, al fondo, empujó a la multitud. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y determinación. Caminó hacia él, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Tú», exclamó el desconocido, levantando un dedo tembloroso. «Eres tú quien ha causado esto. Eres el responsable». La voz era como un viento helado, cortante y cruel. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. El desconocido continuó. «Tu familia nunca cuidó de ella. Solo buscó su propio beneficio. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero los secretos siempre encuentran la forma de salir. Y hoy serán tus cadenas». Las palabras resonaron en su mente, como campanas que marcan un final. Alejandro sintió que la vida se drenaba de su cuerpo, y la figura del joven espectro lo miró intensamente desde la distancia, como si viera algo que él mismo aún no podía. «No», gritó una vez más, sabiendo que en ese momento la verdad y el destino convergían. Se enfrentó a Valentina y luego a Lucía. La decisión que necesitaba tomar lo aterró. ¿Estaba dispuesto a abrir la caja de Pandora que había cerrado con cerrojo? ¿Podría resignarse a perderlo todo por salvar a quienes había ignorado? La multitud murmuraba cada vez más fuerte. El clamor se hacía angustiante. «Di la verdad, o perderás a todos». Y así Alejandro se quedó parado en la inminente sombra de su legado, con el futuro de todos a su alrededor pendiendo de un hilo. La noche estaba lejos de concluir, y el eco de la verdad estaba a punto de romperse con una explosión de luz y sombras. Pero la verdadera pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podría Alejandro enfrentarse a su propio monstruo? La noche caía pesada sobre Alejandro, y el caos lo asfixiaba. Al mirar a Lucía, vio que su rostro se desvanecía en la desesperación. «Lucía», gritó de nuevo, pero su voz se perdía entre los gritos y el estruendo de los edificios colapsando. «No puede estar pasando esto», repetía como un mantra, con el terror apretándole el pecho. De repente, el joven espectro apareció de nuevo ante él, más claro que antes, como un faro en medio de la tormenta. «Debes actuar ahora», le decía, esa mirada profunda y penetrante atravesando su alma. El aire se volvió denso, y él sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. «Tus secretos están a punto de salir a la luz». «¿Qué secretos?», preguntó, la voz temblando por la presión creciente. En ese momento, una figura salió de la multitud que se arremolinaba, empujando a todos a su paso. Era Valentina, su hermana, arrastrando a otra mujer entre la muchedumbre. El corazón de Alejandro se paró. «¿Por qué estás aquí?» «Ella lo sabe todo», exclamó Valentina, sus ojos agitados llenos de miedo. Alejandro sintió un nudo en el estómago mientras la multitud se abría. Lucía, en el suelo, miraba con terror. La mirada de Valentina se volvió dura. «Lo que tú hiciste, lo que nuestra familia ha escondido, todo». «No», gritó Alejandro, pero ya era demasiado tarde. Las palabras de Valentina resonaban en su mente como campanas de alarma. La presión en su pecho aumentó. «No puede ser así». El espectro miraba, su expresión severa. «Tienes que enfrentarlo», dijo con voz grave. «La vida de Lucía depende de ti». Antes de que pudiera responder, la figura de una mujer al fondo comenzó a tomar forma. Era una mujer mayor, con el rostro marcado por la vida, y una mirada que destilaba sabiduría y dolor. «Alejandro», dijo acercándose lentamente, «soy tu abuela. He venido para que comprendas». «¿Abuela?», murmuró, confundido. Las revelaciones se apilaban, y cada una era más devastadora que la anterior. «Siempre te protegí de la verdad», continuó la mujer, mirando a Valentina. «La fortuna que tienes, nuestro legado, no proviene solo de trabajo duro. Hay sangre en nuestras manos, Alejandro. Sangre.
de aquellos a los que abandonamos. Un estremecimiento recorrió a Alejandro cuando recordaba aquellas historias que su madre solía contar sobre la herencia familiar. Pero nunca había imaginado que hubiera tanto oculto. ¿Qué has dicho? Tu madre tomó decisiones horribles para protegerte, pero el costo fue alto. Lucía y ese niño, su vida está entrelazada con nuestros secretos. Si no actúas ahora perderás todo, dijo su abuela, apretando una mano sobre su pecho. Como si sintiera el dolor de aquellos recuerdos, el aire se volvió más pesado, y el caos, el ruido de la multitud y los edificios en colapso, se apagó por un instante. Fue entonces cuando Alejandro sintió en su interior algo profundo. Una rabia latente se despertó. ¿Era ¿Eso lo que su familia había hecho? una vida construida sobre mentiras y sacrificios ajenos? No voy a permitirlo, Gritó, y la determinación se encendió. El espectro sonrió, pero no había tiempo para perder. Lucía, éramos amigos. No puedo dejar que te pase nada. Las palabras escapaban de su boca como un rugido. De repente, algo inesperado ocurrió. La tierra tembló fuertemente, y el estruendo de un nuevo derrumbe resonó en el aire. La multitud gritó y comenzó a correr en pánico. Fue un momento de caos absoluto, y en ese instante, un edificio cercano se desmoronó, cubriendo a algunas personas con escombros. «No», exclamó Alejandro, viendo cómo la escena se desmoronaba a su alrededor, y en medio del desvarío, el rostro de su abuela se volvió sombrío. «Es tarde, Alejandro. Hiciste esto. Es hora de que forjes tu propio destino». Con una respiración entrecortada, Alejandro se volvió hacia Lucía. Ella miraba con ojos llenos de lágrimas, y él se dio cuenta de lo que estaba en juego. No solo su vida, sino también una nueva oportunidad. ¿Podría llevar a Lucía y a su bebé lejos de todo este horror? De repente, un nuevo grito desgarrador partió el aire. Era Valentina, que señalaba hacia un grupo de personas en el caos. «Ayuda, ayuda por favor, hay gente atrapada», gritó con desesperación. «Yo», empezó Alejandro, sintiendo que el peso de las decisiones lo oprimía más que nunca. Tenía que elegir entre su propio destino y la culpa que lo había perseguido durante tanto tiempo. La luz de la verdad brillaba, pero aún no sabía si estaba listo para enfrentarla. ¿Qué haría? La vida de Lucía y su hijo pendía de un hilo, y Alejandro debía olvidar su miedo. No puedo perderlos, pensó. La multitud empezaba a dispersarse y el eco de su abuela resonaba en sus oídos. ¿Se atrevería a tomar la decisión correcta, aunque eso significara enfrentar el pasado y la verdad sobre su familia? La noche aún no terminaba, y el destino esperaba. Todo estaba en juego. Al ver a Lucía temblando y a su bebé en brazos, algo dentro de Alejandro se rompió. El rostro de su hermana Valentina lo miraba con desesperación, y él sintió que el aire se le escapa. «¡Ayúdame!», gritó Lucía. El terror en su voz hacía eco en su interior. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. «Debo hacer algo», pensó con urgencia. Pero justo cuando se disponía a actuar, un grito aterrador resonó entre la multitud. «¡Cuidado!». Un grupo de personas corría, empujando a otros a su paso. Alejandro frunció el ceño, sintiendo que algo oscuro se acercaba. A su alrededor, el caos estallaba en una tormenta de pánico. Miró a su hermana y la vio paralizada. «Valentina, ve con ella», ordenó, y corrió hacia el origen del grito. Cuando llegó, lo que vio lo dejó helado. Un edificio cercano, que parecía estar en pie. Hasta hacía un segundo, se derrumbaba mientras el polvo y los escombros volaban por los aires. La multitud, enloquecida, buscaba una salida, pero el suelo temblaba bajo sus pies. «No, no, no», murmuró. El tiempo se detuvo. El joven espectro apareció de nuevo. Estaba con una sombra ominosa detrás de él. «Tienes que elegir. ¿Salvarás tu propio futuro o al de ellas?», dijo con voz resonante mientras el viento levantaba suciedad entre los escombros. Alejandro se sintió dividido. Era la oportunidad que había esperado, pero la presión lo abrumaba. Miró a Lucía y luego al edificio que se caía. «Lucía», gritó, volviendo a su lugar. Pero ella no estaba sola. Un hombre emergió entre la multitud, con mirada furiosa. Era un desconocido, pero sus ojos ardían con una especie de rabia que lo hizo detenerse. «Eres tú el que las ha puesto en esta situación», dijo, apuntándolo con un dedo tembloroso. Ni siquiera sabía de qué hablaba, pero algo en su voz le hizo eco. «No es mi culpa», respondió Alejandro, sintiendo que su voz se quebraba. Pero todos estaban mirando. Lucía, Valentina,
y el hombre con los ojos de fuego formaban un triángulo amenazante a su alrededor. El pasado siempre regresa, dijo el desconocido, y en sus ojos había una chispa de algo más, de conocimiento, de dolor. Tú eres la razón de su sufrimiento, tú, con tu codicia y tus secretos. Fue como si una ola de hielo le recorriera el cuerpo. Sin quererlo, un recuerdo se filtró en su mente. Su madre, en la casa de la abuela, hablándole de un legado manchado. La historia se iba desenterrando y su estómago se revolvió. «Debes decir la verdad, Alejandro», insistió Valentina. Su voz se entremezclaba con el ruido ensordecedor a su alrededor. Y en ese momento, una verdad devastadora se reveló. El hombre miró a Lucía. «¿No sabes quién es el padre de ese niño?» El silencio estalló. Alejandro sintió que el corazón le fallaba. «¿Qué? No, eso no puede ser», gritó, la negación convertida en pura desesperación. Pero el desconocido continuó. «Tu madre tuvo un romance con ella. El hijo es». La frase quedó flotando en el aire, sin terminar, pero Alejandro la sintió calar hasta los huesos. La conexión se apretaba como un lazo y la realidad parecía tambalear. Todo a su alrededor se fue volviendo borroso. Un grito desgarrador de Lucía rompió el instante. «Alejandro, ayuda». Pero él estaba paralizado. La revelación había hecho que su mundo se desmoronara. ¿Podía realmente ser cierto? ¿Estaba su vida construida sobre mentiras, traiciones y secretos familiares? Mientras el edificio seguía colapsando, Alejandro dio un paso hacia atrás. «No, no puedo ser yo el que lo busque», murmuró, y el miedo le apretaba la garganta. La multitud a su alrededor era una mezcla de rostros aterrados y conflictivos. El espectro apareció otra vez, una luz brillando a su alrededor. «La verdad te hará libre, pero también podría ser tu condena», le advirtió. Alejandro se sintió atrapado entre dos mundos, la culpa de su pasado y el sufrimiento de su presente. «¿Qué haré ahora?», pensó mientras el caos lo envolvía. El destino había lanzado los dados, y el futuro era incierto. ¿Podrá enfrentar la verdad que temía? ¿Salvar a quienes ama? ¿O se perderá atrapado en los ecos oscuros de su historia familiar? La noche caía pesada sobre Alejandro. El caos lo rodeaba, aplastando sus emociones. Miró a Lucía, quien temblaba, y su bebé en brazos se convertía en el foco de su desesperación. «¡Ayuda!», gritó Lucía, con el pánico pintado en su rostro. Cada grito del bebé sonaba como un latido agonizante de su corazón, esa dulzura inocente ahora en peligro. «No, no puede estar pasando esto», murmuró Alejandro, mientras el miedo lo abrumaba como una ola. La figura del joven espectro apareció otra vez, más clara que antes. «Tienes que actuar, ahora», le insistió, y su voz resonaba fuertemente en su mente. «Tus secretos están a punto de salir a la luz». Alejandro sintió que el tiempo se detenía. El joven espectro miraba a Lucía. Sus ojos penetrantes le decían que debía moverse, que su decisión haría la diferencia entre la vida y la muerte. La tensión se sentía en el aire, y de repente el grito desgarrador de una mujer resonó en el fondo. «Cuidado». Él se volvió a mirar. El caos lo rodeaba, personas empujándose entre sí en una carrera desenfrenada. Un edificio cercano estaba colapsando, y el polvo se alzaba como un fantasma aterrador. «No», gritó, dando un paso hacia adelante. Sin embargo, una mano lo detuvo. Era Valentina, su hermana. Su mirada era intensa, llena de una mezcla de miedo y determinación. «Tú eres el responsable de lo que está pasando», le gritó ella. Y su voz atravesó el caos. La multitud se detuvo un momento. Todos los ojos miraban a Alejandro. Esa verdad oculta lo perseguía. «¿De qué hablas?», lograba murmurar, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Sabes de lo que hablo. El dinero, la familia, todo». Las palabras de Valentina eran como puñales que se hundían en su pecho. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. «No puede ser». «Mira a Lucía, mira a ese bebé. Todo es tu culpa». Valentina seguía y su voz estallaba en su corazón, como un martillo contra el yunque. Él quería gritar, quería decirle que no era su culpa, que todo era un error, pero las palabras se atoraban en su garganta. Fue el momento en que la figura de la mujer anciana apareció. Su abuela estaba entre la multitud. «Alejandro», dijo suavemente. Su voz resonaba,
y era como eco de lo que había vivido en su juventud. El pasado siempre vuelve, debes enfrentarlo. Solo así podrás salvar a Lucía y al niño. ¿Qué? La incredulidad lo abrumaba. La imagen de su abuela lo llenó de confusión. Tú no entiendes, esto no es lo que parece. Pero mientras luchaba en su mente, el grito de Lucía lo trajo de vuelta a la realidad. Alejandro, ayúdame. Y en ese instante, un nuevo estruendo rompió el aire. El edificio se estaba desmoronando rápidamente. La gente empezó a gritar nuevamente. ¡Salgan de aquí! Era el grito desesperado de Valentina. Alejandro, haz algo. Fue entonces, en medio del caos, que el desconocido con la mirada furiosa apareció de nuevo. Tú eres el que hizo esto, gritó. El viento soplaba y su voz se escuchaba clara incluso sobre el estruendo. Alejandro sintió que la tierra se tambaleaba bajo sus pies. No, no soy yo. Sé. Defendió desesperadamente. ¿Qué sabes? El desconocido, en lugar de responder, levantó un dedo. Tu hijo es un reflejo de tus pecados, Alejandro. Él se paralizó. ¿Qué? No, no es posible. Pero mientras sus palabras se desvanecían en el aire, el hombre sonrió con amargura. La sangre siempre llama a la sangre. Y ahora, tú debes elegir, enfrentar la verdad o perder a todos. En ese preciso instante, mientras los escombros caían y el polvo cubría la escena, un súbito grito de horror resonó entre ellos. «¡No!», clamó Lucía. Y la multitud se detuvo en seco. Todos miraron hacia donde ella señalaba. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. El bebé que tenía en brazos dejó de llorar y su pequeño cuerpo era una mezcla de terror y quietud. Entonces, como un rayo, lo que más temía ocurrió. En el caos, el joven espectro dejó caer una revelación final. Tu hijo no es solo un producto de tu pasado, él es la clave de lo que realmente hiciste. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía. Todas las piezas encajaban en su mente y la verdad se transformaba en su peor pesadilla. No, eso no puede ser cierto, murmuró él, mientras el retumbar de lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. La mirada de Lucía era un espejo de horror y desesperación. ¿Podría realmente ser verdad? Mientras el polvo se asentaba, una oscuridad más profunda se cernía sobre él y Alejandro se dio cuenta de que sus decisiones anteriores no solo afectaron a Lucía y a su bebé. Ahora su destino estaba conectado de una manera inesperada que jamás podría haber anticipado. Todo estaba en juego, y la inminencia de la revelación lo presionaba. ¿Podría soportar la verdad? ¿Estaría listo para enfrentar lo que había construido sobre secretos? La noche apenas comenzaba, y la verdadera historia se estaba desencadenando. El caos parecía eterno. Los ecos de gritos y el estruendo de escombros resonaban en la mente de Alejandro como un tambor sordo. El tiempo se detuvo cuando se dio cuenta de la verdad aplastante que aparecía en sus recuerdos. Todo lo que había hecho, todo lo que había evitado, se echó encima. El joven espectro brillaba a su lado. Su mirada grave lo instaba a actuar. Tú tienes el poder de cambiar esto, decía. La presión en el aire se sentía casi palpable. Mientras tanto, Lucía lo miraba, su expresión mezcla de terror y anhelo. Alejandro, por favor, haz algo, suplicó. Su voz temblorosa era el último hilo de cordura en medio de la locura. El bebé, sin moverse, parecía un espejo del dolor en su madre. Alejandro sintió un nudo en su garganta. La culpa y el terror lo envolvían. Sin pensarlo más, se precipitó hacia Lucía y la tomó de la mano. «Vamos, tenemos que salir de aquí», gritó, mientras el polvo empezaba a caer como una nevada mortal. Sobre ellos, la multitud retrocedía, atrapada entre el pánico y el sentido de preservarse. Alejandro sintió que el aire se volvía denso, que la culpa lo asfixiaba. Con Lucía sosteniéndolo firme, se impulsaron en medio del caos. «¡Apártate!», gritó, empujando a quienes se interponían en su camino. Las luces titilaban, pero él no podía permitir que su mente se distrajera. «Valentina», se acordó de su hermana. «Necesito que ayudes a que todos salgan, por favor». Valentina estaba allí, con los ojos llenos de lágrimas, pero la mirada de su hermana era de determinación. «Vamos», le respondió, y corrió hacia el grupo a su lado. Alejandro sintió que una chispa de esperanza intentaba surgir en su corazón. Pero eso no era suficiente. Tenía que enfrentarse a la verdad,
A medida que se acercaban a la salida, se detuvo. Lucía, espera, dijo, paralizado por la revelación que le había dado el desconocido. Los murmullos de la multitud se hicieron más intensos. Las miradas entre ellos estaban cargadas de preguntas. «Soy el padre de tu hijo», reveló de repente, su voz resonando fuerte y clara. La declaración cayó como un rayo en medio del relámpago. Los ojos de Lucía se abrieron en shock. «¿Qué? ¿Cómo?» comenzó, su voz temblando. «No, no puede ser». «Lo es», dijo Alejandro. El peso de la verdad lo atravesó. «He estado huyendo de esto, pero ya no puedo». La multitud se volvió hacia él, algunos murmurando, otros con rostros de incredulidad. El espectro lo miraba con una mezcla de esperanza y temor. «Una vez que lo enfrentes, podrás salvarlos», dijo. La tregua entre el caos y la verdad era palpable. Lucía se acercó lentamente, sus ojos llenos de lágrimas. «Si esto es cierto, necesitas ser un padre para él, no solo un espectador», le dijo. Y Alejandro sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Solo quedaban ellos dos en un universo de ruido. «Te prometo que lucharé por ti y por nuestro hijo», soltó el compromiso dejando sus labios. Lucía asintió, su dolor se convertía en fuerza. En ese momento, un nuevo estruendo sacudió el lugar. Pero ellos se miraron con determinación. La vida de todos dependía de un acto de valentía. Juntos levantaron la mirada hacia el futuro, y sin dejar de sostenerse, corrieron hacia la salida de la oscuridad. En su mente, el eco del miedo se desvanecía, como sombras al amanecer. Justo antes de atravesar la puerta, una luz dorada envolvió el lugar. «Recuerda, Alejandro», respondió el espectro, «la verdad siempre será tu guía». Y entonces, finalmente salieron al aire fresco de la noche, dejando atrás el eco del horror. La multitud, ahora más unida, se dispersaba en las calles vacías, como un soplo de vida que renacía. Pero Alejandro sabía que esto era solo el comienzo del verdadero camino. Había más que enfrentar, había historias aún por contar. «Juntos», exclamó, y todos corrieron hacia el amanecer, dejando atrás el abismo. La noche había sido larga, pero el día lleno de posibilidades. Y mientras la historia llegaba a su fin, tú que has acompañado todo este recorrido, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perder las próximas historias exclusivas que tenemos para ti. Destruye el botón de like ahora, alimenta el algoritmo y ayúdanos a llegar a más corazones. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y por favor, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans saben la importancia de estar aquí, así que hazlo ahora.